Hola traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar una nueva sesión operativa, una nueva semana de trading. Estamos a 15 de marzo del 2024 y vamos a ver qué tiene preparado para el mercado el día de hoy. Ya tenemos la apertura, fue una apertura muy fuerte, estamos viendo una apertura muy fuerte. Ya tenemos nuestras zonas trazadas aquí en los gráficos de una hora. Y tenemos nuestras zonas de resistencia, nuestras zonas de soporte, las medias móviles y nuestras zonas de soporte nuevamente. Entonces, vemos que en la apertura, esta primera barra de la mañana, esta primera barra de la apertura está haciendo un movimiento muy fuerte, es un movimiento bajista demasiado sólido que nos está creando una vela pues muy fuerte, muy sólida. Entonces ya al ver esto vamos a echarle un vistazo también al gráfico diario y en el gráfico diario pues la semana pasada, el día viernes, terminó también con una vela muy sólida, una vela muy fuerte. Esto es un patrón de oso 180 que se genera sobre la media móvil de 20 periodos. Entonces, estamos viendo que probablemente para esta semana podamos tener continuación bajista. Probablemente no sabemos porque de igual manera el precio ha venido respetando estas zonas de soporte aquí, estas zonas. Aquí nos encontramos con esta zona de soporte, zona de soporte, zona de soporte y el precio ha venido respetando esas zonas. De igual manera venimos con estas zonas de resistencia. Miren que el precio también ha venido respetando esa zona de resistencia. Entonces eso quiere decir que de momento estamos en un rango lateral. Tenemos un rango lateral en el gráfico diario. Entonces vamos a ver qué hace el precio en esa zona. Si es capaz de volver a la zona de soporte y romper, hacer el intento de rompimiento. O si vuelven y respetan esta zona o los compradores vuelven y atacan y tenemos un movimiento bajista que vuelvan a testear la zona de resistencia. Entonces eso es lo que estamos viendo, pero esta vela que cerró el día viernes, pues es una vela sólida. Y si vemos esa vela sólida nos genera un patrón de vela que nosotros le denominamos el oso 180. Entonces probablemente el precio tenga continuación bajista, por eso estamos viendo ese fuerte movimiento bajista, ese fuerte movimiento bajista que estamos viendo en el gráfico, en los gráficos de 5 minutos, de 2 minutos, que ya vamos a pasar a ver eso. ¿Listo? Entonces, después de ver ese análisis del gráfico diario, bajamos al gráfico de una hora y pues estamos viendo que esa vela es una vela fuerte y sólida, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que esperar es que el precio nos muestre que está sosteniendo ese movimiento bajista fuerte, ¿sí? Porque de momento, pues, es una vela que todavía se está formando, que le faltan 22 minutos para formarse. Entonces, que esta vela esté siendo fuerte y sólida no quiere decir que vaya a terminar de formarse de esa manera. Entonces, ojalá que sí, vamos a bajar a los marcos de tiempo ya de 2 minutos. Y aquí claramente podemos ver que esa vela de una hora, esa vela que acabamos de ver en el gráfico de una hora, pues es este mismo movimiento bajista fuerte que acabamos de ver, que estamos viendo. Sí, este movimiento bajista fuerte. Entonces vamos a ver si el precio nos muestra continuación bajista. Si es capaz de sostener ese movimiento bajista o si simplemente se va a regresar al alza, se va a regresar al alza. Entonces vamos a ver ya en estos marcos de tiempo, una vez nosotros trazamos las zonas, esta por ejemplo es la zona de la media móvil de 200 periodos, está la 200 periodos en el gráfico de una hora y estas son las zonas de soporte que tenemos trazadas también en el gráfico de una hora. Entonces, miren cómo es de importante tener estas zonas trazadas. Miren cómo el precio justamente llega a esa zona de soporte y está reaccionando. Ahí es donde se está generando el rechazo alcista. ¿Sí? Entonces es por eso que nosotros trazamos esas zonas relevantes para el precio. Ahí hay rechazo alcista fuerte. Miren cómo lo estamos viendo. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando nosotros queremos ir en corto.
cerca a estas zonas. Por ejemplo, si yo hubiera querido entrar en corto aquí buscando continuación bajista, miren que una entrada en corto aquí quiere decir que estoy muy cerca de esta zona de soporte, ¿sí? Entonces puede ser que la entrada no tenga tan buenas probabilidades, ya que estamos viendo el rebote. Siempre por eso es que esas zonas son tan importantes. Aquí el precio testeó esta zona. Miren cómo el precio llegó a esta zona de soporte y se regresa con mucha fuerza. Entonces, por eso es que tenemos trazadas esas zonas, porque son relevantes, porque son importantes. Y una vez tenemos esas zonas, tenemos que esperar qué tipo de reacción hace el precio cuando llega a esas zonas. ¿Cómo reacciona? Si es una reacción débil para luego tener, perdón, una reacción débil para luego tener esa continuación bajista. O si es una reacción fuerte, como en este caso que reaccionó fuerte, para pues buscar el retroceso o simplemente un giro o un cambio de tendencia. Esto divinamente puede darse la vuelta, puede eliminar todo el movimiento bajista, claro, y pues luego tener movimiento alcista. Entonces por eso es que son importantes esas zonas. Obviamente esta zona de acá también se convierte automáticamente en una zona de resistencia. Sí, este alto anterior se convierte en una zona de resistencia para el precio. Entonces, vamos a esperar con mucha paciencia a que el precio nos muestre sí, que nos muestre como el camino hacia donde quiere dirigirse el día de hoy, qué es lo que quiere hacer. Recuerden que los días lunes, los primeros días de la semana, hay que ser muy cuidadosos, debemos entrar al mercado con mucha cautela, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, pues para empezar la semana de la mejor manera, con la mejor actitud posible. Que si nosotros estamos demasiado ansiosos, queriendo operar, queriendo hacer algún tipo de entrada, pues lo más probable es que el mercado nos golpee y empezamos la semana un poco desestabilizados, empezamos la semana no de la mejor manera. Entonces, bueno, como les digo, esperemos a ver qué quiere hacer el precio. Vamos a esperar con mucha paciencia el comportamiento del mercado, que nos muestre el camino. De momento, aquí en la gráfica de 5 minutos, esto es una vela demasiado sólida, demasiado fuerte. Miren cómo esa vela es, mejor dicho, es muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que el movimiento alcista, el retroceso alcista también está siendo fuerte. Entonces eso quiere decir que hay una nivelación, hay un balance entre compradores y vendedores. Los vendedores están fuertes, pero los compradores también están reaccionando fuerte. Entonces es mejor tener mucha cautela, mucha paciencia. Bueno, sí, ahí estamos teniendo el movimiento bajista. Bueno, ahí estamos teniendo el movimiento bajista fuerte. Quería tomar una entrada aquí, justamente aquí, cuando el precio eliminó esta vela verde. Sí, vean aquí esta vela verde eliminada, justamente ahí. Quería tomar la entrada en corto, pero se movió muy fuerte y mi entrada iba a estar por acá. Entonces no podía tomar esa entrada. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el precio nos brinda oportunidad. De momento estamos viendo cómo reaccionan de fuerte ahí los compradores nuevamente en esta zona. Esta zona está siendo muy respetada. Esta zona se está convirtiendo en una zona muy respetada. Aquí testean y rechazan nuevamente al alza fuerte. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si esta vela verde termina así y luego es eliminada. Es un patrón de entrada, sería una buena entrada en corto para mí, para mi estrategia, pero estamos viendo que la reacción está siendo muy fuerte, realmente no está, o sea, no debería hacer esos movimientos tan fuertes. Miren cómo está reaccionando de fuerte, miren cómo se está regresando de fuerte. Entonces es de tener cuidado porque este retroceso, vean, les voy a explicar algo aquí
que pues ustedes ya saben, ya lo hemos visto en clases pasadas y en mi operativa ustedes lo ven constantemente. Y es lo siguiente, notemos aquí cómo este movimiento bajista, miren este movimiento, enderezco un poquito mi tabla aquí. Este movimiento bajista, miren cómo es de fuerte, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos que dividir ese movimiento bajista, lo tenemos que dividir como si estuviéramos trazando la herramienta de Fibonacci, ¿sí? Entonces tenemos aquí un 382, que es aproximadamente un 33%, un 35% del retroceso, ¿sí? Recuerden que son zonas. Entonces aquí tendríamos un 33 o un 35% del retroceso. Acá tendríamos también entre un 50 a un 55 o un 45% del retroceso alcista, ¿sí? 45% de retroceso. Y por acá tendríamos el 618, que es el 60% aproximadamente, el 60% del retroceso, un 70% del retroceso. Esta zona sería en una zona de un 70%, esta sería entre un 50 o un 55%, y esta zona sería la de un 33, un 35%. Entonces, un retroceso controlado, un retroceso adecuado, un retroceso ideal para nuestra estrategia sería, voy a borrar por acá, sería, tenemos nuevamente el movimiento bajista, aquí vemos el movimiento bajista, aquí, ¿cierto? Tenemos el movimiento bajista, listo, eso, entonces aquí tenemos la zona del 33, del 33 al 35%. Entonces un retroceso controlado, un retroceso adecuado para buscar continuación bajista sería que el precio hiciera el retroceso, que llegara aproximadamente a esta zona, más o menos a esta zona del retroceso, y luego buscara o nos indicara un patrón de posible continuación bajista, aquí que buscara un patrón de continuación bajista. Entonces ahí nosotros estaríamos entrando en corto porque el retroceso es controlado, la fuerza nos está indicando que la fuerza la tiene el equipo rojo, los osos. Entonces estaríamos buscando esa continuación bajista, sería una muy buena entrada, sería ideal para buscar continuación bajista, ¿sí? Pero miren qué pasa, que ese retroceso no fue controlado, no se mantuvo en esa zona del 33%, ¿cierto? Sino que fue más allá, fue un poco más allá hasta del 50%, ¿sí? Entonces, y fuera de eso, no fue un retroceso que digamos, hubiera sido en barras, pues, barras pequeñas, interrumpido por rojo, que tuvimos aquí rojo y luego verde y así sucesivamente, sino que el precio se movió muy fuerte, se fue un movimiento alcista fuerte. Miren que no hay interrupción del rojo, no hay en ningún momento una interrupción del rojo. Entonces, si sumo el movimiento alcista, el retroceso alcista, es de igual manera un movimiento alcista muy fuerte. Miren cómo se mueve de fuerte al alza. Entonces ahí es que tenemos que tener cuidado porque no es un retroceso controlado, fue un retroceso fuerte, ¿sí? Entonces es por eso que tenía un poco de desconfianza porque ya pues obviamente con la experiencia y con tanto tiempo viendo y testeando la estrategia, pues me doy cuenta de que cuando el precio hace ese tipo de retrocesos, pues es algo que realmente es de tener cuidado porque normalmente pasa esto, el precio es incapaz de hacer nuevo bajo, miren que aquí el precio intenta caer nuevamente, aquí el precio intentó caer nuevamente, pero fue incapaz de hacer un nuevo bajo, ni siquiera fue capaz de llegar hasta la zona del soporte, a la zona del mínimo anterior, del bajo anterior, sino que se quedó corto, no llegó hasta ahí y estamos viendo movimiento alcista. Entonces es por eso que nosotros no podemos o debemos de tener cuidado al buscar
entradas en corto cuando el retroceso es muy fuerte, ¿sí? Entonces, miren, mi entrada estaba acá, esa era mi entrada realmente, justamente cuando el color rojo eliminó esta vela verde. Esa era mi entrada, pero cuando la fui a ejecutar ya el precio se había movido por acá. Entonces ya era una entrada, digamos que tardía. Entonces por eso decidí no tomarla y afortunadamente no la tomé porque miren que el precio tuvo muy poca continuación y por el contrario esta vela sólida, esta vela roja fue eliminada. Miren aquí, esto es un patrón de toro 180. Y si les muestro la gráfica, si les muestro la gráfica de 2 minutos, pues miren que claramente es un patrón de toro 180. Por ahí, miren, aquí claramente nos muestra ese patrón de toro 180. Eso quiere decir que el precio o que este patrón tiene probabilidades de un giro de tendencia, un cambio de tendencia. Sí, porque estos patrones están testeados dentro de nuestra estrategia y tienen entre un 70 a un 80% de probabilidad de tener continuación hacia el lado que se genera. Notemos, por ejemplo, por acá. Esto es también un toro 180 y miren que desde que se generó tuvo continuación alcista. De igual manera este que se está formando acá o que se dio acá, se dio el toro 180 y tuvo continuación alcista, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros esperamos. Obviamente ya aquí empezamos a entrar a una zona de rango lateral. Miren que nos encontramos en esta zona de soporte y tenemos esta zona de resistencia. Entonces digamos que en ambas zonas, tanto en la zona de resistencia, en el máximo anterior, el precio reaccionó fuerte a la baja y llega a la zona de soporte, al mínimo anterior y está reaccionando fuerte a la baja. Entonces estamos atrapados entre estas dos zonas. Estamos atrapados entre la zona del soporte y la zona de resistencia. Entonces lo mejor para nosotros, para nuestra salud mental, para el capital, es quedarnos quietos, simplemente quedarnos quietos y esperar por una señal muy clara, un patrón claro que nos indique que las probabilidades pueden estar a nuestro favor. Entonces es eso, traders. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si sostenemos el movimiento alcista o nuevamente se recupera la fuerza bajista. De momento no sabemos absolutamente nada, lo único que tenemos que hacer es esperar. No es necesario tampoco saber qué va a pasar, no es necesario saber qué va a pasar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar con paciencia a que el mercado nos muestre su dirección o su probable dirección, ¿sí? Porque nadie tiene la certeza de hacia dónde se va a dirigir el mercado. Si tuviéramos la certeza, pues no necesitaríamos stop, no necesitaríamos usar stop, simplemente tomaríamos entrada porque pues estamos seguros de lo que el mercado va a hacer y hacia qué lado se va a dirigir. Entonces, ¿para qué necesitaríamos stop? Entonces nada, traders, esperemos unos minuticos a ver qué hace el precio y ya estaremos por aquí informándoles si tomamos algún tipo de entrada o si el día de hoy nos vamos a quedar quietos. Bueno, traders, vamos a buscar una oportunidad de ir en corto justamente aquí. Vamos a ver. Ahí. Bueno, ahí acabamos de entrar en corto. Vamos a ver si buscamos esa continuación bajista, al menos si nos indican o nos muestran un probable intento de venir a buscar este soporte. Vamos a ver si el precio tiene la fuerza necesaria para venir a buscar este soporte. Porque pues aquí nos está indicando que el precio tiene intención bajista nuevamente. Miren, aquí tenemos una, dos y tres velas consecutivas rojas fuertes, sólidas, ¿sí? Entonces vamos a ver si al menos vienen a buscar este soporte. Vamos a ver, ahí están intentando buscar ese soporte. Vamos a ver si sostienen, vamos a ver, lo más importante es que lo sostengan, ¿sí? Que no se regrese, sino que sea un movimiento bajista. Ahí al parecer lo están sosteniendo.
Vamos, 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 que nos muestre fuerza, que nos muestre fuerza. Eso, así, vamos a hacer un ajuste de stop. Ya automáticamente el precio nos ha dado un 1 a 1, entonces vamos a hacer un ajuste de stop porque estamos llegando a esa zona. Vamos a ver si nos da un target rápido. Vamos a ver. Vamos, vamos otro poquito. Bueno, ahí nos acaba de dar el target súper rápido. Entonces, bueno, básicamente la entrada, que se me hizo mi lápiz. Básicamente mi entrada fue aquí. Estábamos viendo iniciar. Les voy a hacer la lectura completa de lo que estábamos viendo. Vemos que en la apertura esta primera barra es una primera barra muy sólida, es una barra elefante dentro de nuestra estrategia, le llamamos vela elefante. Es una barra demasiado sólida, la verdad pues estaba configurando unas cosas aquí y no la alcancé a ver, pero de todas maneras no era una entrada para tomarla porque me estaba encontrando aquí con la 200 de frente, muy cerca. Entonces, bueno, primera vela de la mañana, una vela elefante muy sólida, poder, esto. Una vela elefante quiere decir poder, eso es lo que nosotros estamos buscando. Elefante, la misma palabra lo dice, poder, una vela muy grande. Y esto era una vela muy grande, muy fuerte. Entonces, tomar una entrada aquí es válida, pero la ubicación no nos ayudaba. De nosotros no es solamente tener la vela elefante, la vela de poder, sino que también debemos de tener una ubicación. Entonces, en este caso la ubicación no nos ayudaba, no nos gustaba. El precio tiene ese movimiento bajista, esa continuación bajista. ¿Sí? Aquí tiene la continuación bajista, cae con fuerza, cae con fuerza, cae con fuerza. Entonces, eso nos indica que la fuerza de la mañana, de la apertura, la demostró el equipo rojo, el equipo de los osos. Eso nos demostró que la fuerza lo tienen los osos. Entonces, ¿qué tenemos que esperar después de que nos perdemos del movimiento? ¿Qué tenemos que esperar después de que nos perdemos del movimiento? Un retroceso. Aquí lo tenemos este retroceso. Tenemos este retroceso alcista, pero ese retroceso alcista fue muy fuerte. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros es... Uy, siguió cayendo con fuerza. Después de que me saca, siguió cayendo con fuerza. Uf, qué linda entrada. Uy, logramos capturar. Pero bueno, queríamos dejar ese target ahí. Tomar esa ganancia rápido. Y bueno. Entonces, bueno, les sigo explicando acá. Les voy a hacer un dibujo por acá para que me entiendan mejor. Tenemos el movimiento bajista fuerte. Una vez nosotros tenemos el movimiento bajista fuerte, ¿cierto? Tenemos que, bien sea mentalmente o podemos utilizar la herramienta del Fibonacci, podemos trazar esa herramienta y obviamente nos va a dividir el movimiento bajista o nos va a marcar las zonas de retroceso del movimiento bajista. Entonces tenemos el 35% o un 33%, como les había explicado ahora. Tenemos el 50% o el 55%, son unas zonas, y tenemos el 60% o el 70%. ¿Qué queremos nosotros después de ese movimiento bajista? Queremos ver que el precio haga un retroceso que no supere. Para que sea un retroceso saludable, queremos ver que ese retroceso no supere el 33 o 35%, que se sostenga dentro de este 35%, por debajo de este 35%. Y luego un movimiento o una señal de posible continuación bajista. Para tomar una entrada en corto aquí, tomar una venta, ¿cierto? Si el precio va un poco más allá de ese 33% y llega a la zona del 50%, también es una buena oportunidad para ir en corto si el precio nos muestra intención bajista, si nos muestra intento de continuación bajista. Entonces, ahí buscaríamos una entrada en corto también, porque el retroceso se mantiene o nos está indicando que se está manteniendo en ese 50%. Pero ¿qué pasa si el mercado
el precio logra superar ese 50% y el retroceso va mucho más allá, va más allá, a un 60%, a un 70%. Quiere decir que el movimiento alcista, que el retroceso alcista está teniendo mucha fuerza, que tiene mucha fuerza. Entonces las probabilidades de que este movimiento o la señal de un posible continuación bajista llegue al menos hasta el bajo anterior son menores, ya el precio se puede girar. Entonces básicamente sería como algo así lo que nosotros estamos viendo. Si el precio cae y retrocede al 35%, voy a correr esto un poco más acá para poder ilustrar bien lo que quiero compartir con ustedes aquí, ¿sí? Listo, entonces el precio cae y retrocede a ese 33-35% y luego me indica fuerza o posible continuación bajista. Esto tiene probabilidades de un 70 a un 80% de tener continuación bajista, ¿cierto? De tener continuación bajista porque se mantiene dentro del rango. Entonces eso es un retroceso controlado. Entonces este sería como nuestro mejor escenario. Luego podemos estar viendo el segundo escenario, que es si el precio cae con fuerza, retrocede y ese retroceso llega a un 50% y luego nos da una señal de posible continuación bajista. Las probabilidades de que esto tenga continuación bajista, ¿sí? Está entre un 65% hasta un 70% puede tener continuación bajista, o al menos de intentar llegar al bajo anterior, al soporte anterior, ¿sí? Entonces tiene entre un 65 a un 70% de probabilidad de tener continuación bajista. Pero si el precio cae con fuerza y empieza a retroceder de igual manera con fuerza, y ese retroceso llega hasta el 60, hasta el 70% entre esa zona, las probabilidades de que esto llegue hasta un bajo anterior, hasta el bajo anterior, o sea que teste el bajo anterior, disminuyen considerablemente. Está, por ejemplo, entre un 40% hasta un 50% como máximo la probabilidad de que esto intente caer nuevamente hasta hasta el bajo anterior o hacer un nuevo bajo. Porque el movimiento alcista, el movimiento alcista, pintémoslo de verde, el retroceso alcista fue muy fuerte. Entonces, cuando el movimiento alcista es fuerte, pues las probabilidades disminuyen y ahora lo que el precio puede hacer es, como este movimiento alcista fue fuerte, ¿cierto? Entonces nos indica fuerza, nos indica violencia. Entonces ahora puede ser que el escenario cambie, que el precio no alcance a llegar hasta el nuevo bajo o hacer el nuevo bajo, sino que se gire antes de llegar al bajo aquí y tener continuación alcista. Entonces eso es lo que les quería explicar para que les quedara claro, pero aquí lo podemos ver mejor. Vemos como el precio cae con fuerza. Miren, aquí claramente vemos que el precio cae con fuerza. Dividimos el movimiento a la mitad, ¿sí? A la mitad. Y el retroceso fue muy fuerte. Aquí el retroceso fue muy fuerte, muy fuerte. Entonces las probabilidades de que él venga hasta el bajo anterior, disminuyen. Y miren cómo no fue capaz de llegar al bajo anterior, sino que intentó hacer de nuevo un movimiento alcista. Entonces miren que por eso es que las probabilidades disminuyen. ¿Listo? Entonces eso era lo que estábamos leyendo, eso era lo que estábamos interpretando. Es por eso que tenemos que tener paciencia. Ahora, ¿por qué tomar la entrada en corto? ¿Por qué buscar esa entrada en corto? Pues básicamente nos seguimos rigiendo del movimiento bajista, del movimiento bajista anterior. Este movimiento bajista anterior, esto nos indica poder, nos indica fuerza. Y ese movimiento pues manda fuerza bajista hacia la derecha. Esto manda fuerza bajista hacia la derecha.
Entonces aquí el precio se encuentra con esa zona del 50-60%, cae, nuevamente lo intenta al alza, se encuentra con esa zona del 70%. Aquí esto es una zona del 70% si trazamos el Fibonacci. Y aquí cae con fuerza, pues nos indica fuerza. Nuevamente intenta hacer el nuevo alto. Intenta hacer el nuevo alto. Hagámoslo con... Cae con fuerza. Cae con fuerza. Intenta hacer el nuevo alto. Nuevamente el equipo verde, el equipo de los toros. Intenta hacer el nuevo alto. Y nuevamente es rechazado por el color contrario, por el equipo rojo, que es el equipo que nos está demostrando fuerza, ¿sí? Anteriormente, los primeros minutos de la mañana. Entonces ahí nos indica fuerza, nos indica intención bajista. Y si sumamos este movimiento como si fuera uno solo, pues es un movimiento fuerte. Tenemos esa pausa, es un patrón de entrada, recuerden que es un patrón de entrada, tenemos una pausa verde, miren esta pausa verde. Después de este movimiento fuerte, miren, tenemos el movimiento rojo fuerte, tenemos la pausa verde y tenemos la eliminación de la pausa. Tenemos cuando el rojo elimina esa pausa. Entonces tomamos la entrada en corto aquí con un stop de protección un poquito por encima del evento y el precio se desploma rápidamente a nuestro favor. Eso nos indica fuerza bajista. Entonces básicamente esa fue la lectura que estábamos haciendo, eso fue lo que hicimos y por eso tomamos la entrada. Recuerden que trato de hacer la explicación lo más claro posible, pero miren, básicamente es esto. Miren, por ejemplo, la entrada fue básicamente esto. Tenemos una vela, vamos a hacerla un poquito más gordita. Aquí tenemos una vela roja. Una vela roja fuerte que nos indica fuerza bajista, nos indica que hubieron muchas ventas ahí. Luego tenemos una vela verde que es como un descanso, como una pausa que hace el precio ahí, que se queda unos minutos o unos segundos ahí en ese precio. Y luego una vela roja que nos indica que probablemente el precio va a continuar cayendo. ¿Sí? Entonces esa es la entrada en corto, esa fue mi entrada en corto el día de hoy, ¿sí? Esto es lo que hacemos, esa fue mi entrada. Entonces afortunadamente el precio se mueve rápidamente y el día de hoy nos vamos con un target de $75. Después de que toma el target, pues realmente se movió mucho más fuerte, se tuvo ese movimiento bajista que nos dio, casi que dio los 100 puntos. Casi dio los 100 puntos, se quedó cortico de haber dado los 100 puntos. Pero bueno, nada, traders, afortunadamente el día de hoy salimos profit. Vamos a ver si de pronto el mercado nos da alguna otra oportunidad. Y si no, pues nos quedaremos quietos el día de hoy. Miren cómo cae con fuerza esa vela roja que les había indicado en la mañana, que probablemente nos moviéramos a la baja con fuerza y básicamente eso fue lo que hizo el precio. Entonces, nada, traders, espero les haya gustado, espero que me hayan entendido muy bien y comenten, no olviden comentar para yo saber si el contenido les está gustando y comenten todas sus dudas, que estaré pendiente de leer sus comentarios y de acuerdo a sus dudas pues estaré subiendo contenido para explicar pues y resolver esas dudas que estén teniendo. Nada, traders, nos vemos el día de mañana con mucho más y mejor.